todos los muertos. Tú no puedes tener dos maridos, iglesia. Cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro, el primer papa, cuando lo reprendió, le dijo: Pedro, tú estás de condenar. En Gálatas capítulo 2 podemos encontrar ese verso, cuando le dice, en el verso 11 dice: Pedro, tú estás de condenar. Yo imagino que Pedro dijo: ¿pero por qué, Pablo? Dice: porque tú le estás enseñando a los gentiles a amar a Jesús de Nazaret. Y ya Jesús de Nazaret es una manifestación que murió, que ya pasó. Y si tú lo pones a los gentiles a mirar a Jesús de Nazaret, lo estás haciendo judío. Finalmente, creo que tenemos este verso en Gálatas capítulo 2, verso 14, si lo podemos buscar. Quiero ir detenidamente porque esto es una de las tesis de reforma mío al mundo entero y lo estoy haciendo. Y yo quisiera que antes que me fuera de Puerto Rico, casara a Puerto Rico con el resucitado, no con Jesús de Nazaret. Yo sé que esto duele, pero bueno, a nadie le gusta que le digan que uno está en adulterio. Gálatas 2. Ahí habla de los dos evangelios. Mira lo que dice. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ese es Pablo, que es el evangelio que yo predico, como a Pedro el de qué, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Por qué a Pedro le dieron el evangelio de la circuncisión? Porque Jesús era judío y Jesús no podía darle otro evangelio. El evangelio de la incircuncisión se lo dio Cristo después de resucitado, cuando se le apareció a Pablo en camino a Damasco. Pero mientras tanto, el que tenía Pedro era judío, el que tenía Pablo era para nosotros los gentiles. Entonces, fíjate lo que le tuvo que decir Pablo a los apóstoles. Mira lo que dice el verso 14 a los Gálatas. Este es Pablo hablando a los apóstoles. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas? Aquí es que está, ese es el pecado de Pedro, si se pudiera decir pecado, la falta. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora la pregunta es, ¿cómo Pedro obligaba a los gentiles a judaizar? Manteniéndolos con esto. Pedro le decían: imiten a Cristo. Pablo decía: no, Pedro, tú estás obligando a los gentiles a judaizar. El seguir a Jesús de Nazaret es judaizarlos. Por eso es que a la iglesia cristiana se le conoce como la iglesia judeocristiana. Entonces, Puerto Rico está llamado a seguir al que resucitó. Tú no puedes jactarte de que tú crees que él resucitó y después también decir: no, pero yo a quien imito es al niñito Dios, yo a quien imito a Jesús de Nazaret. Son dos maridos, tú no puedes tener dos maridos. La iglesia está supuesta a estar casada con un solo marido, con el que resucitó de los muertos. Es ese mi error, por eso ustedes me llaman falso, porque defiendo las doctrinas de Pablo, el perito arquitecto de nuestra fe. Por eso me llaman anticristo, falso profeta, porque quiero que la iglesia salga de adulterio. Pedro, el primer papa, fue el que motivó a que nosotros los gentiles imitáramos a Jesús de Nazaret. Pablo dice: no, ustedes están supuestos a pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo quiere que tú pertenezcas al que resucitó de los muertos y no a Jesús de Nazaret? Porque el que resucitó es Dios mismo. Jesús de Nazaret era un velo donde Dios se metió para librarte a ti de la ley, para librarte a ti del pecado, para librarte del diablo. Y lo hizo, lo logró, te libró, pero al tener los ojos puestos en Jesús de Nazaret y en el que resucitó, estás en adulterio espiritual. Yo acudo a tu limpio entendimiento de que el que resucitó. Una vez Jesús, en los días de su carne, dijo: miren, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no puedo porque yo soy judío y yo tengo que cumplir ya la ley judía. Yo vine a cumplir la ley. Pero cuando venga el Consolador, Él les explicará todos estos misterios y le dirá lo que es.
El Consolador no hablará por su propia cuenta. El Consolador viene a consolarles, a decirles unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Entonces resucitó y el resucitado no las dijo. Fue y habitó en luz inaccesible por 2000 años. En el 73, el resucitado vino y se metió a mi vida y me dijo: José Luis, tú has sido escogido en esta tercera manifestación. Yo no digo que soy Jesús de Nazaret. Yo no digo que soy el resucitado. Yo digo que soy Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque tengo las evidencias. La Biblia habla de mí. Pero temo que prefieras seguir con la tradición, invalidando la verdad por guardar tu tradición. Yo sé que es un reto muy grande para Puerto Rico, para todas las iglesias, pero perdón, yo soy bien honesto. Para mí, tanto católicos como evangélicos, protestantes, que los amo, yo no vine aquí a hablar mal de ustedes en ningún momento. Lo que vine fue a tocar la doctrina. Ustedes están en adulterio espiritual. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que los ángeles, la cobertura de ángeles, que el ministerio Creciendo en Gracia la experimenta. Por eso esta gente dan su vida por mí, porque han sido alumbrados. Esa cubierta angelical, mientras te vea con 2 maridos, no, los ángeles le tienen las manos así. Estás descuidando el servicio angelical. Y los ángeles lo que vienen es a prosperar, vienen a sanarte, vienen a traer prosperidad a los pueblos. Mire, yo tengo a Cuba, que le estoy resolviendo el problema de inmigración de Cuba, porque no se quieren ir para Miami ahora, aunque sea los que yo alumbro. Dicen, la prosperidad no está en Miami, la prosperidad está en mi mente y en mis ángeles. Es un reto que yo he hecho. Mire, todos esos países que han recibido, que han dicho, yo no puedo seguir en adulterio. El que me salvó a mí, el que pagó el precio por los pecados, fue Jesús de Nazaret. Pero el resucitado es a quien yo tengo que estar viviendo para él. Tú no puedes celebrar la resurrección y después celebrar Semana Santa. No tiene sentido.